Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la lección 4 de 6 sobre este tema, la fe en el silencio. Les leo nuevamente en nuestro texto base, el cual se encuentra en Juan 4:11. Nos dice, desde la Nueva Traducción Viviente, dice: pero Señor, usted no tiene soga ni balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? En esta lección vamos a tratar un tema a partir de la enseñanza o la escritura que viene en Lucas 8, del versículo 22 al 25, donde nos habla de cómo Jesús decide cruzar, dentro de sus viajes, ¿verdad? Decide cruzar el lago hacia el otro lado. Y mientras iba en la barca con sus discípulos, viene una tormenta, los vientos se ponen más violentos, se sacude el barco hasta que piensan que se van a hundir y entonces llegan clamándole a Jesús y pidiéndole ayuda. Entonces, antes de comenzar con esta palabra, quisiera contarles que yo muchas veces me he visto en esta situación. Y es que, pues a la hora de preparar la palabra, a la hora de prepararme para esta lección y orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Su guianza y su voz, lo comentaba yo con una de mis amigas y me hacía ver que efectivamente la palabra primero redarguye, primero, ¿verdad? Exhorta a la persona que la debe compartir. Y entonces esta palabra a mí me puso en una posición no complicada, sino tal vez un poco incómoda conmigo mismo, porque me hizo ver verdaderamente lo que yo no estaba haciendo o lo que estaba haciendo mal, o tal vez me hizo ver o tal vez sacar un poco a la luz cosas que yo sentía que tenía como escondidas de mi relación con el Señor, ¿verdad? Cosas que yo decía, no, esto nunca, ¿verdad? No, nunca lo voy a mencionar, nunca lo voy a hablar, nunca lo voy a decir. Pero sin embargo, mientras yo escribía esta palabra, mientras estaba orando y escribía y buscaba las referencias y me preparaba, em, entre más escribía, más me daba cuenta que el mensaje era eh, importante, ¿verdad? Así como lo han sido las otras lecciones, siento que esta lección en específico pues me hizo ver tal vez un lado de mi ser que yo tenía escondido, tal vez un lado de mi ser que yo no quería ver, tal vez un lado de mi actitud respecto al Señor que yo no quería ver. Y espero que cuando ustedes escuchen esta palabra, escuchen lo que he escrito y lo que vengo a compartir con ustedes para esta lección de hoy, sientan también como esa misma exhortación, ¿verdad? Por parte del Señor de analizar verdaderamente su relación con Jesús, su relación con las promesas y las bendiciones que Él nos trae. Entonces, ya comenzando, ¿verdad? Relacionando un poco con la lección anterior, ¿verdad? Así como nosotros limitamos el poder de Jesús con nuestra mente y creencias humanas, nuestra fe limita también este poder y limita lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. La lección anterior hablábamos de cómo nuestras propias creencias y nuestro creer o nuestro juicio sobre qué puede o no puede hacer Jesús limita específicamente su poder y limita la capacidad que Él tiene para sanarnos, para bendecirnos, para cambiarnos de lugar, para llevarnos a esta familia o para darnos las bendiciones que hemos estado pidiendo, ¿verdad? Porque a veces tendemos como humanos a cerrarnos a una sola cosa y entonces si no viene por este lado no va a venir nunca y Jesús nunca me escuchó, nunca me lo va a dar y a veces tendemos como a resignarnos al hecho de que tal vez nunca nos va a llegar esa bendición por más que pidamos o por más que oremos, pero nunca nos sentamos como humanos a pensar, tal vez yo soy el que me está impidiendo a mí mismo, ¿verdad? Poder tener o poder acceder a esa bendición y que Jesús la tiene ahí disponible para mí.
Entonces, agregando a esto, lo que nosotros o el proceso o la cantidad, tal vez no la cantidad de fe que tengamos, sino el hecho de cómo administremos y cómo desarrollemos nuestra fe, también limita el poder de Jesús y limita lo que Jesús y su ministerio pueden hacer en mí. Porque entonces, aparte de que yo creo que Jesús no se puede manifestar de cierta manera o de otra manera, tampoco creo que me pueda ayudar, o tampoco tengo fe en su poder, o tampoco tengo fe en lo que Él me ha mandado a hacer, entonces no lo hago, porque entonces tal vez es algo que no me gusta y yo digo, ay, ¿será cierto? ¿Será que Jesús sí me mandó? ¿Será que no me lo imaginé yo? No estoy pensando que tal vez Él me mandó y entonces empiezo a justificarme a mí mismo y ahí es donde yo termino perdiendo. Termino, como decía la lección anterior, empobreciendo su ministerio en mí. Ahora, en este versículo, en esta historia que viene en Lucas 8, del 22 al 25, nos habla, como les decía al inicio, de cómo Jesús decide cruzar con sus discípulos el lago al otro lado y pues viene la tormenta, vienen los vientos, el barco me imagino que se estaba moviendo, ¿verdad? Incontrolablemente. Me imagino que los vientos mismos alzaban cierto nivel de olas, ¿verdad? En este lago y la tormenta también. Me imagino que estaban tratando de sacar agua a baldazos, ¿verdad? Para no hundirse. Y mientras tanto Jesús estaba durmiendo en el barco. Y estaba durmiendo tranquilo, a él no le preocupaba nada, ¿verdad? Entonces, tal vez establezcamos un poco el contexto. Imaginemos que nosotros somos ellos, ¿verdad? Jesús y sus discípulos. La barca representa nuestra vida con Jesús y la tormenta y los vientos son las pruebas, las situaciones, las dificultades que pasamos. Podemos entender a Jesús durmiendo como aquel periodo de quietud por su parte, aquel periodo de silencio, ¿no? Aquel periodo de lo que hemos venido hablando, de cómo nos manda a creer, ¿verdad? Nos manda en fe a hacer las cosas mientras Él guarda silencio, mientras, ¿verdad? Nos prueba para saber qué hemos aprendido. Así como los discípulos conocían todas las profecías del poder y el señorío que tendría Jesús en ese tiempo, nosotros las conocemos también y hasta más, porque nosotros tenemos evidencia en la Escritura donde se manifiesta la extensión del poder de Jesús y la extensión del poder de Dios también se manifiesta. Esto perfectamente llega a representar nuestra posición y nuestra actitud frente a la vida diaria y al silencio por parte de nuestro Dios. Tal vez apenas vemos que la tormenta se vuelve fuerte, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Volviendo un poco a la analogía de que el barco y somos nosotros en nuestra vida con Jesús y pues vamos remando, ¿verdad? Por los ríos y las aguas de la vida. Y apenas vemos que se nubla el cielo, apenas vemos como que pega ese vientito, ¿verdad? Que hasta que hace frío y que hasta como que se sacude el barco un poco, nos asustamos. Tal vez apenas vemos que la tormenta se vuelve fuerte, nos asustamos y tratamos de tal vez tomar todo en nuestras propias manos, ¿verdad? Tratamos entonces de sacar agua, ¿verdad? Si ya está lloviendo mucho y se está llenando el barco de agua y como que las olas por el viento, ¿verdad? Se está metiendo el agua al barco también por esas olas que van aumentando y aumentando en tamaño y uno ya no sabe ni qué hacer. Y entonces empieza uno con un balde a tratar de sacar el agua y decir, no, es que yo no me voy a hundir, ¿verdad? Y mientras tanto, Jesús se encuentra durmiendo en el barco. Mientras nosotros hacemos todo eso, todo, sacar el agua del barco, ¿verdad? Ver cómo nos devolvemos, incluso ver hacia dónde maniobramos, hacia dónde podemos llevarnos a la seguridad, ¿verdad? A un lugar seguro. Mientras tanto, Jesús está durmiendo en la barca. Mientras nosotros estamos tal vez arriba en la cubierta o en alguna otra parte del barco, y tal vez el barco desde la imagen aquí
pues no es uno muy sofisticado, pero no tiene que ser sofisticado. Tal vez Jesús estaba, nosotros estábamos atrás, ¿verdad? Con la dirección y los remos, tratando de llevarnos a la seguridad y Jesús simplemente estaba ahí acostado, durmiendo a la par de nosotros. Entonces, en estas situaciones es cuando yo les comentaba en las lecciones anteriores, donde pues entra esa duda, ¿no? Cuando el agua se vuelve más violenta, cuando las situaciones en nuestra vida se vuelven más difíciles, cuando a veces llegamos a un lugar y sentimos que no, que ya no podemos, ¿verdad? O vamos navegando y tal vez llevamos días, meses, años navegando y con climas adversos, ¿verdad? Con situaciones adversas. Tal vez muchas veces se nos ha hecho un hueco en el barco y hemos tenido que ver cómo lo tapamos. O tal vez se nos ha dañado el motor del barco o hemos perdido un remo. Si vamos remando, si a veces hemos perdido un remo y nos quedamos solo con uno y tenemos que ver cómo, de dónde, ¿verdad? De dónde generamos otro remo, porque vamos en el agua y no podemos desviarnos tampoco, ¿verdad? Y el agua nos sigue moviendo, no podemos detenernos tampoco, ¿verdad? En la vida no nos vamos a detener y a paralizar solo por una situación, no se puede. Entonces, cuando sentimos este peligro inminente, cuando sentimos verdaderamente esa angustia de que nos vamos a ahogar, de que nos vamos a hundir, de que nos vamos a morir, y nosotros sabemos que hemos llevado una vida acompañada de Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús va ahí acostado a la par de nosotros, durmiendo tranquilo, nos entra la duda. Y decimos, ¿cómo pasa esto si Jesús mismo me ordenó cruzar este lago? Tal vez sea una pregunta muy válida para usted y para mí. ¿Cómo estoy en esta situación si Jesús mismo fue el que me dijo que viniera, que hiciera esto? Que tal vez confrontara a mi jefe o tal vez confrontara a mis hijos o a mi pareja. ¿Cómo estoy en esta situación si Jesús tal vez fue el que me dijo que era tiempo tal vez de vender mi carro, de vender mi casa? Y ahora no tengo nada, me quedé sin nada, no tengo dónde dormir. ¿Cómo es que estoy en esta situación? Si fue Jesús mismo el que me lo dijo, ¿verdad? Tal vez es una pregunta válida en nuestra duda y en nuestro temor humano. ¿Cómo estamos a punto de hundirnos si Jesús está con nosotros en este barco? Otra pregunta que tal vez yo sé que yo sí me he hecho esa pregunta muchas veces, así como me he hecho la pregunta anterior, que a veces debo pasar por situaciones o debo realizar ciertas cosas o tal vez establecer ciertos límites que tal vez por un momento llevan a situaciones difíciles y complicadas dentro y fuera de la familia, ¿verdad? Con compañeros, amigos, estudiantes, ¿verdad? Y dentro de la familia con papá, mamá, hermano, tío, primo. Y entonces uno, dentro de la duda, se empieza a preguntar, ¿cómo es que si Jesús me mandó y que si Jesús está conmigo en este barco, ¿cómo es que nos vamos a hundir? ¿Cómo es que nos vamos a ahogar? ¿Cómo es que de repente ya todo se va a acabar aquí, verdad? Entonces, cuando nos llenamos de esa angustia, cuando nos llenamos de ese estrés, así como me imagino que estaban los discípulos en ese momento, sabiendo que seguro hasta estaban pensando que cómo es posible que Jesús no se haya levantado, cómo es posible que no esté haciendo nada, tal vez estaban pensando eso. Nuestra mente humana es un poco traicionera en ese sentido. Cuando vemos afectada nuestra propia seguridad, no pensamos en nadie más que en nosotros. No pensamos ni en Jesús, ni en Dios, ni en mi hermano, ni en mi hermana. No pensamos en nadie más que en nosotros. Entonces, estas dos primeras preguntas, pues tienden a ser válidas para un humano en ese momento. ¿Será que él no sabe lo que nos está pasando? Puede ser otra pregunta también. ¿Será que en serio está completamente dormido? No tal vez Jesús es una persona que duerme con un sueño pesado, no se ha dado ni cuenta de que el barco ya casi que se va a volcar, que ya casi que nos vamos a ahogar ahí. Tal vez no se ha dado cuenta, ¿verdad? ¿Será que me trajo aquí para hundirme también? ¿Será que ahí entonces empezamos a pensar en todo lo que no hemos hecho o en todo lo que sí hicimos, ¿verdad?
Y entonces empezamos a pensar, ay, ¿será que por aquella vez que me equivoqué me trajo aquí para hundirme? ¿Será que este es mi castigo? ¿Será que esto es lo que me merezco? ¿Será que por aquella vez que respondí mal o por aquella vez que hice algo malo o que no le ayudé a mi hermano o a mi hermana cuando pude haberlo hecho y solo porque no me dio la gana? ¿Será que me trajo aquí para castigarme, para hundirme? ¿Será que eso es lo que tiene que pasar? O a veces nos preguntamos, ¿por qué con toda la conmoción del barco no ha salido Jesús a protegernos? Así como muchas otras veces tal vez sale Jesús en nuestra defensa, a cuidarnos, a protegernos, a levantar murallas alrededor de nosotros. ¿Cómo es que en esta situación no se ha levantado en todo su poder? Sabemos que Él puede, sabemos que Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no se ha levantado de su sueño? O a veces nos preguntamos, ¿por qué nuestro Dios permanece en silencio durante esta aflicción? Que pues es igual a cómo se representa Jesús en este momento, ¿verdad? Jesús estaba tranquilo, durmiendo en la barca, mientras los discípulos corrían de un lado para otro, arriba, mientras estaban bien pensando, seguro hasta orando y diciendo, ay, que es que ya me voy a morir, que es que ya llegó el fin, ¿verdad? Y entonces eso me parece una analogía muy interesante respecto a nuestra vida porque como cristianos tratamos siempre de afinar nuestro corazón a Jesús, tratamos siempre de caminar a su lado, de afinar nuestros pensamientos y nuestras emociones a Él. Y creemos fervientemente que Él nos acompaña, que Dios no nos va a abandonar. Sin embargo, cuando se alzan las olas, ¿verdad? Cuando se empieza a llenar todo de agua, cuando se empieza a hundir nuestra vida, tal vez cuando las situaciones son o aparentan ser muy pesadas y nosotros sentimos que ya nos vamos a ahogar, comenzamos a tener todas estas dudas y comenzamos tal vez incluso a desarrollar algún tipo de rencor, inclusive en nuestra naturaleza humana comenzamos a desarrollar algún tipo de rencor donde decimos, pero es que ¿por qué? ¿Por qué él pudo haberme salvado de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué toca a mí a vivir esto? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? ¿Verdad? A mí me gustaría decirle hoy, en esta lección 4, que Jesús sí sabe que la tormenta está hundiendo el barco. Jesús sí sabe que la tormenta está muy fuerte, que los vientos están moviendo el barco de un lado para otro. Y lo que Jesús quiere de mí y de usted es que tengamos fe. Lo vemos específicamente en Lucas 8:25, donde los discípulos llegan ya, cuando ya me imagino que ya no pueden más, cuando ya se resignaron a que se iban a morir. Los discípulos llegan y le dicen a Jesús, ayúdanos, nos estamos hundiendo. Y Jesús les dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y es la misma pregunta que Él nos ha seguido haciendo durante todos estos milenios. Nos sigue preguntando en medio de la situación difícil, en medio de la prueba, en medio del silencio, ¿dónde está su fe? Parece que como humanos nos cuesta mucho, ¿verdad? Creer. Nos cuesta mucho tener esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. ¿Cree usted que si inmediatamente ante cualquier dificultad Jesús automáticamente arreglara todo, nos viniera a salvar y lo dejara todo como nosotros quisiéramos, aprenderíamos algo? ¿Podríamos subsistir en nuestros propios pies aquí en la tierra? ¿Verdaderamente podríamos decir que sabríamos tener fe si ante cualquier dificultad Jesús apareciera delante de nosotros en su esplendor y su gloria y nos solucionara el problema? ¿Realmente creeríamos todas las promesas que han sido profetizadas para nuestra generación? Quiero decirle que desear que el poder todopoderoso de Jesús, su omnipotencia, solucione nuestra vida es querer tomar la salida fácil.
es nosotros resignarnos a la comodidad de nuestra propia vida y decir, no, no, yo estoy muy cómodo aquí, solo voy a llamar a Jesús, que Él me solucione, que Él me resuelva y todo bien. Yo voy a seguir aquí, no me voy a mover, voy a quedarme cómodo, no voy a hacer nada. Y es que el ser humano es muy conformista. El ser humano ama la comodidad. A nosotros no nos gusta estar en situaciones complicadas. Querer sentarnos y ordenar a Dios que nos solucione apenas se pone difícil el asunto. Si queremos hacer esto, si queremos verdaderamente que se apareciera un ángel o Dios o Jesús, el Espíritu Santo a arreglarnos todo, ¿qué sentido entonces tendría creer? ¿Qué nos arraigaría entonces a esta vida? ¿Qué sentido tendría todo entonces? Debemos entender que nuestro Dios no es conformista. A Él no le gusta que nos quedemos en lo cómodo tampoco, ni va a hacer algo que dañe nuestra vida. Y el hecho de que si Él se presentara a solucionarnos todos los problemas, eso dañaría nuestra vida, dañaría nuestra integridad, nos haría como animales, porque no haríamos nada nunca. Si no tenemos que comer, simplemente el Señor se aparecería y nos daría que comer. Si no tenemos en qué trabajar, no importa, el Señor me va a proveer, yo no voy a hacer nada. No tendría sentido. A pesar de que la barca, que simboliza nuestra vida, está siendo zarandeada por los vientos, las aguas y la lluvia, que simbolizan nuestras dificultades, y aunque llevamos una vida correcta y cercana a Cristo, Él permanece en silencio ante esta situación. Jesús siempre nos pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Usted cree que Él no sabe que la barca se puede hundir? Pero la fe de Cristo está en Dios. Cristo sabe lo que Dios nos ha prometido y lo que Él le ha prometido a Él. Y Él sabe que esa barca no se va a hundir. Y si se hunde, sabe que va a prevalecer, sabe que el Señor siempre va a tener una solución preparada, porque nuestro Dios solo conoce la victoria. Por eso Él llega y nos pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está puesta su fe? Porque a mí me ha pasado que ante la más mínima situación, a veces me bloqueo. Y entonces me pongo a orar y me pongo a clamar y me pongo a decir y a ver cómo hago y de dónde saco. Y Jesús lo único que me dice es, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no estás creyendo? ¿Por qué no estás confiando en mí? Y a veces toma días, meses, para que uno caiga en cuenta de que de veras, de que en dónde estaba mi fe. O a veces después de que tal vez se soluciona la situación y uno logra ver verdaderamente lo que Jesús estaba trabajando, como decíamos en la lección número 2, que la inacción no significa que no, el silencio no significa inacción, ¿verdad? No significa que Jesús no esté haciendo nada por nosotros, no significa que Dios aún no esté moviendo el cielo, la tierra y las estrellas. Y tal vez solo después de que se ha solucionado el problema nos damos cuenta de que de veras Jesús estaba trabajando en pos de nosotros, de que de veras tal vez estaba llevando a cabo una batalla y nosotros ni siquiera sabíamos. Dios nunca va a hacer nada para dañarnos. Y eso se aplica para todas las situaciones. Así como Él no se va a aparecer siempre que nosotros le pidamos que nos solucione un problema. Así como la mayoría de las veces Él solo nos va a decir que tengamos fe y que creamos, que seamos pacientes, que desarrollemos y trabajemos nuestra perseverancia. Él tampoco nos va a hacer pasar por una situación o una dificultad que no podamos prevalecer. Y Él tampoco nos va a hacer pasar por ninguna dificultad donde Él mismo no nos preste una salida. Y esa es la promesa que viene en 1 Corintios 10:13. Ahí la pueden leer. Él nunca nos va a hacer pasar por algo que Él sabe que humanamente no podamos sobrevivir. Así que la próxima vez que se nos inunde el barco, la próxima vez que tal vez aparezca un hueco o varios huecos en el piso del barco y se empieza a llenar de agua,
Preguntémonos, ¿dónde está nuestra fe? Hagamos memoria de la promesa que viene, que el Señor no me hará pasar por ninguna situación que Él no sepa humanamente que yo pueda prevalecer. Y además, que no me va a hacer pasar por ninguna dificultad donde Él mismo no me presente la salida. Qué promesas tan fuertes y tan importantes que a veces pasamos por alto. A veces decimos, sí, yo conozco lo que venía escrito en 1 Corintios 10:13. ¿En serio lo conoce? ¿En serio lo aplica cuando usted está en situaciones de dificultad? Habiendo leído, ¿verdad? 1 Corintios 10:13, podemos concluir que Jesús no iba a dejar que la barca se hundiera con sus discípulos, que aún así ellos dudan. Aun si ellos supieran y hubieran evidenciado todo el poder de sanación, toda la sabiduría que tenía Cristo, las muchas veces que Él reprendió los cielos y la tierra le hicieron caso, y aún así cuando se montaron en ese barco y la cosa se puso fea, ellos dudaron y no tuvieron fe, no creyeron que el Cristo iba a hacer algo, y por eso llegan a exclamar, llegan gritando y pidiéndole ayuda. Y Jesús entonces les pregunta, ¿dónde está su fe? Aún así, Él reprende los cielos y los vientos y se calma todo y ellos quedan asombrados. Pero ¿dónde estaba su fe? Si no aprendemos a confiar y a tener fe, nunca vamos a crecer. Nos quedaremos siempre como bebés espirituales que nunca quisieron desarrollar su fe y su relación con Dios y Cristo. Quedaremos como aquellos que limitan la naturaleza de Cristo en fe y en mente. Por lo tanto, nunca veremos la verdadera gracia, el verdadero amor y el verdadero poder. Si nos quedamos como aquellos que piensan que nuestro Señor nunca nos prueba y nunca nos afila y nunca nos mejora, no seremos diferentes de aquellos que no creen. Si nos convertimos en aquellos que ante la dificultad piensan, no voy a molestar a Jesús con esto. No es que Jesús está muy ocupado. No es que Dios no me va a escuchar. No, es que no, prefiero no decir nada, prefiero no orar, ahí veré yo cómo hago. Si usted piensa así, verdaderamente conoce a Cristo, verdaderamente puede decir que lo conoce, que ha experimentado su gracia y su verdad. Si piensa así, ¿no es usted también de aquellos indecisos que hablaba Santiago? Aquellos que no oran con seguridad, aquellos que no creen en la palabra donde dice pide y se te hará dado. Aquellos que no creen donde dice la palabra, cree en Dios y tú y tu familia serán salvos. Si piensa así, ¿no es usted también de aquellos? No pensemos que la prueba, la autoridad y el poder solo están reservados para aquellos grandes como David, Elías, Eliseo, Moisés, Aarón, Josué. No pensemos que por nosotros no llevar un estilo de vida o tal vez que no estamos en el contexto sociocultural de aquellos tiempos. No pensemos que entonces la prueba no va a venir a nosotros, porque no, al fin y al cabo yo solo soy uno más. Dios no piensa en mí, yo creo en Dios, pero nada más. Yo no quiero que Dios me pruebe con nada, yo solo quiero creer en Dios para ser salvo y ya. No podemos, si verdaderamente queremos y creemos en conocer, en ahondar y en intimar nuestra relación con Dios, no podemos creer que nunca nos va a llegar la prueba, porque con la prueba viene la fe, la autoridad, el poder, esa confianza, esa firmeza de base, de esa firmeza en nuestros pies, donde podemos decir, no, esto es así, en el nombre de Jesús, donde podemos plantarnos en nuestra autoridad que Dios nos ha otorgado. Pero si no viene la prueba, si no viene la dificultad, si no viene el silencio, ¿cómo vamos a desarrollar ese poder y esa autoridad? ¿Cómo vamos a creer en Jesús y a creer en que Él nos ha dado el poder? Si Jesús
a quien pertenece toda gloria, nos promete que haremos esto y más, como viene en Juan 14:12. No podemos pensar en que no vendrán la prueba y el silencio en fe. En cada uno de nosotros reside aquel Noé, aquel David, aquel Adán, aquel profeta, aquel Isaías. En cada uno de nosotros reside porque Jesús hace honor y belleza a todo corazón arrepentido y convertido. Es tiempo de que comencemos a creer. Es tiempo de que comencemos a creer en las promesas, no a desestimar, no a decir, no, es que en aquellos tiempos, claro, era muy fácil. En aquellos tiempos, cuando no existía esto, lo otro, aquello, cuando la sociedad no era así o asá. Es que no son aquellos tiempos o los tiempos de hoy. No podemos aplicar el concepto de tiempo a alguien que no se rige por el tiempo. No podemos aplicar y decir, no, es que en aquel tiempo, cuando Moisés abrió el mar, es que no es aquel tiempo cuando Moisés abrió el mar, es que nosotros también tenemos la capacidad de abrir los mares en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro desierto. Las promesas ahí están, el poder y la autoridad ahí están. Y queda en nosotros decidir si queremos ir a ser probados, si queremos ir a ser entrenados en fe y en confianza para poder obtener ese poder y esa autoridad, para poder tener esa confianza y fe en el Señor y poder desenvolvernos en esta vida con autoridad, con el propósito que el Señor ha dado para nosotros. Pero la decisión queda en nosotros mismos. No podemos atenernos en aquel tiempo. No podemos atenernos en lo que ya pasó. No podemos sentarnos a decir, no, es que en aquel tiempo solo se dedicaban a leer la Biblia, no tenían que hacer nada más, no tenían que trabajar, no tenían que ver cómo hacían para poder traer comida a la casa. Es que las cosas así no son. Aun si ellos tal vez dedicaban una mayor parte de su tiempo a leer las escrituras, a entender, a tratar de intimar con Dios, ¿cuántos de ellos no fueron igual llamados indecisos? ¿Cuántos de ellos no fueron igual llamados de poca fe? Porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está verdaderamente en lo que creemos? La pregunta sigue siendo la misma. Señor, te damos gracias hoy. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por venir a sembrar, Señor, esa semilla en nuestros corazones, a venir a confrontarme a mí y confrontar a mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por exponer, Padre Celestial, estas ideas de manera tan clara, de una manera que es fácil de entender para nosotros, Señor, que no tenemos tu sabiduría infinita, que no tenemos tu mente infinita. Para nosotros que sí nos debemos regir por un tiempo, porque nuestro cuerpo físico tiene un tiempo definido. Te damos gracias, Señor, por las promesas que vienen escritas en tu palabra, por las promesas que nos sustentan día con día, Señor. No permitas que olvidemos estas promesas. No permitas que cuando las leamos simplemente las desestimemos, simplemente digamos, sí, ¿cuántas veces no he leído esto? No lo permitas, Señor. Debemos tomarnos esto seriamente, porque la prueba, la fe, la creencia, el poder y la autoridad está para el que quiere ir a ser probado. Si yo no quiero que tú me pruebes, Señor, pues simplemente no voy a hacer nada. Y así me quedaré por el resto de mi vida. Pero ese no es el plan que tú tienes para nosotros. Tú deseas intimar con nosotros, Señor, pero también debemos probar que hemos aprendido. ¿Cuántas veces no debemos levantarnos cada mañana y tal vez reprender nuestros pensamientos porque empezamos a deambular, empezamos a pensar en lo que no debemos? ¿Cuántas veces en la mañana no nos levantamos y en lugar de agradecerte, empezamos a clamar y a decir, ay Señor, ¿por qué mi vida es tan difícil? No me quiero levantar hoy, Señor, ¿por qué mi vida es tan difícil? Porque a veces sentimos que nuestra barca se va a hundir. A veces perdemos un remo de nuestra barca. A veces el motor deja de funcionar.
A veces tal vez las velas de la barca se rompen, se rajan. Y entonces ya no nos puede impulsar el viento y vamos a la deriva, a lo que la corriente del río, del mar o del océano decida. Señor, no permitas que olvidemos esta pregunta tan importante. ¿Dónde está nuestra fe? Frente a cada dificultad, preguntemos dónde está nuestra fe. Hagamos ese análisis introspectivo. Decidamos dónde está nuestra fe y actuemos acorde a ello. Si nuestra fe está en Jesús, actuemos acorde a que nuestra fe está en Jesús. Entonces, si determinamos que nuestra fe no está en Jesús, cambiamos. Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa, papá. Gracias, Señor. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. A cada una de las personas, Padre, que están escuchando esta enseñanza. A cada una de las personas que decidieron recibir, Señor, tu palabra con su corazón abierto y con su mente abierta. A cada una de las personas, Señor, que deciden hoy tomarse las promesas en serio. Que deciden hoy alimentarse de lo verdadero, de lo que sustenta, del agua viva que le prometió Jesús a la mujer samaritana, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue la lección número 4 de 6 sobre este tema, la fe en el silencio. Quisiera que me acompañaran mañana por aquí mismo para la lección número 5 de este tema. Espero que tengan un bendecido día, una bendecida noche, una bendecida mañana y nos vemos a la próxima.